Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Y si es la primera vez que están por aquí, muchísimas gracias por darle play a este vídeo. Me llamo, y estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos conmigo hoy. En este vídeo nos vamos a sumergir en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de la farándula turca, y que creo que les va a encantar. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, los dos juntos en Italia. Pero no es solo eso, amigos. No es solo una reunión casual. Hay mucho más que eso. ¿Se acuerdan de la serie Erkencikus conocida aquí como Pájaro Soñador? Seguro que sí. Fue un éxito rotundo, un fenómeno. Y la química entre Demet y Can, sus protagonistas, era, bueno, explosiva. Nos hicieron soñar a todos, ¿verdad? Y claro, después de tanto éxito siempre se especula, ¿hay algo más que amistad? ¿Hay romance fuera de la pantalla? Y en este vídeo vamos a explorar todo eso, pero con un giro. Vamos a descubrir una conexión impresionante que tal vez no todos hayan notado. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme, en la investigación, y en las sorpresas, quiero pedirles un favor enorme. Si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es súper importante para mí y me ayuda un montón a seguir creando contenido como este. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, empecemos. La noticia de que Demet y Can se reunieron en Italia hizo que las redes sociales explotaran. Fotos, vídeos, especulaciones por todas partes. ¿Pero por qué es tan relevante esta reunión? Bueno, para empezar, después de la serie, la relación entre ambos se volvió, digamos, distante. Hubo rumores de tensiones, de malentendidos. Y para ser honestos, sus fans estaban un poco tristes. Querían volver a ver esa magia, esa complicidad que tenían en Erkencikus. ¿Pero qué pasó en Italia? ¿Qué los llevó a reunirse después de tanto tiempo? Pues bien, las fotos muestran a Demet y Can sonrientes, felices, disfrutando de su tiempo juntos. Parece que estaban en un evento de moda, pero también se les vio paseando por las calles, cenando en restaurantes, todo muy romántico. O al menos, eso es lo que las fotos sugieren. Pero claro, las apariencias pueden ser engañosas, ¿verdad? Por eso vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar cada imagen, cada gesto, para tratar de descifrar qué es lo que realmente está pasando entre estos dos. *** El contexto, Erkencikus y el fenómeno Demkan ***. Para entender la magnitud de lo que está sucediendo, es crucial recordar el impacto de Erkencikus. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, se convirtió en un fenómeno global. La historia de Sanem y Can, con sus idas y venidas, sus malentendidos y, sobre todo, su innegable química, cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó países de Europa, Latinoamérica y Asia. El éxito de Erkencikus se basó en gran medida en la perfecta sincronía entre Demet Özdemir y Can Yaman. La pareja protagónica logró transmitir una autenticidad, una pasión, que traspasó la pantalla. Sus miradas, sus gestos, sus roces, todo parecía real, palpable. Y eso, por supuesto, generó un fervor inmenso entre los fans, quienes comenzaron a soñar con que el romance de Sanem y Can se trasladara a la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y edits de la pareja. Los fans crearon cuentas dedicadas exclusivamente a ellos, compartiendo noticias, teorías y, por supuesto, su ferviente deseo de verlos juntos. El fenómeno Demkan se convirtió en algo más que una simple etiqueta, era una comunidad, una familia que compartía la misma esperanza. La serie en sí misma era un cuento de hadas moderno. Sanem, una joven soñadora, encuentra el amor en el mundo de la publicidad, donde conoce a Can, un fotógrafo guapo y misterioso. A medida que la historia avanza, los personajes se enfrentan a desafíos, a secretos, a mentiras, pero su amor siempre prevalece. Y esa, quizás, fue la clave del éxito, la esperanza, la perseverancia y la creencia en el amor verdadero. *** La distancia después del éxito, rumores y tensiones ***. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el final de Erkencikus no fue el final de los rumores. A medida que la serie llegaba a su fin, comenzaron a circular noticias sobre una supuesta distancia entre Demet y Can. Se hablaba de diferencias creativas, de desencuentros, de problemas de ego.
Algunos medios especularon con que la intensa atención mediática y la presión de los fans habían afectado la relación entre los actores. Estos rumores, por supuesto, entristecieron a los fans. La idea de que la magia que habían visto en la pantalla no fuera real, de que la complicidad que tanto admiraban fuera solo una fachada, era difícil de digerir. Los fans, que habían invertido tanto emocionalmente en la pareja, se sentían decepcionados. A pesar de los rumores, ni Demet ni Can confirmaron públicamente ninguna tensión. Ambos siguieron sus carreras, protagonizando nuevas series y proyectos. Demet se casó y luego se divorció, lo que generó aún más especulaciones sobre su vida personal. Can, por su parte, se mudó a Italia y comenzó a trabajar en proyectos internacionales. La distancia física y profesional entre ambos parecía confirmar los rumores de distanciamiento. Los fans, aunque esperanzados, comenzaron a resignarse a la idea de que el Can, que habían conocido en Erkencicus, era solo un recuerdo. *** Italia, el escenario de la reconciliación ***. Y entonces llegó Italia. La noticia de la reunión de Demet y Can en tierras italianas, y específicamente en el marco de un evento de moda, fue una bomba. Las redes sociales estallaron. Los fans revivieron. La esperanza, que parecía adormecida, resurgió con fuerza. Las fotos y los vídeos que se filtraron mostraron a Demet y Can sonrientes, cómplices, disfrutando de su tiempo juntos. Se les vio en el evento de moda, posando para las fotos, pero también en las calles, paseando, cenando en restaurantes. Los gestos, las miradas, la cercanía, todo sugería una conexión especial. Por supuesto, los medios no tardaron en especular. Era una reconciliación. Estaban retomando una relación que había quedado inconclusa. Era solo una amistad. ¿O quizás algo más? La realidad, como siempre, es más compleja que una simple foto o un vídeo. Pero lo que sí es cierto es que la reunión en Italia fue un punto de inflexión. Demet y Can, después de años de distancia, volvían a estar juntos, en un ambiente relajado y aparentemente feliz. *** La conexión impresionante, raíces y pasiones en común ***. ¿Pero por qué Italia? ¿Por qué este encuentro en este momento? Para responder a estas preguntas debemos profundizar en la conexión impresionante que mencionamos al principio del vídeo. Una conexión que va más allá de la fama y el éxito de Erkencicus. Ambos, Demet y Can, tienen una profunda conexión con Italia. Demet, aunque nacida en Turquía, tiene raíces búlgaras y la cultura búlgara, a su vez, ha sido influenciada por la cultura italiana. Además, Demet siempre ha mostrado un gran interés por la moda, el arte y la gastronomía italianas. Can, por otro lado, tiene sangre italiana. Su padre es italiano, y él mismo ha vivido y trabajado en Italia durante varios años. Domina el idioma italiano, y ha expresado abiertamente su amor por el país, por su gente, por su estilo de vida. Italia es para Can algo más que un lugar, es una parte de su identidad. Pero la conexión va más allá de las raíces y el idioma. Demet y Can comparten una pasión por la moda. Ambos son iconos de estilo, y siempre han mostrado un gran interés por las tendencias y las marcas de moda. Se les ha visto en desfiles, eventos y campañas publicitarias. La moda es una forma de expresión, una pasión que comparten. Además, ambos son personas con gustos refinados, con una sensibilidad especial por el arte, la cultura y la buena comida. Les gusta disfrutar de la vida, de los pequeños placeres, de la belleza que los rodea. Son personas que valoran la calidad, la autenticidad y la estética. Cuando ves a Demet y Can juntos en Italia, no solo ves a dos actores famosos. Ves a dos personas que comparten una misma visión del mundo, una misma forma de entender la vida. Ves a dos personas que se sienten cómodas en el mismo ambiente, que disfrutan de las mismas cosas. Esta conexión, esta afinidad, es lo que los une de una manera que quizás no habíamos notado. Es la base de una relación que va más allá de la pantalla. Es la clave para entender por qué se reunieron en Italia. *** El evento de moda, una simple excusa, ***. El evento de moda, por supuesto, fue el pretexto perfecto para la reunión. Pero, ¿fue solo eso? ¿Una simple excusa para pasar tiempo juntos, para reconectar, para, tal vez, empezar algo nuevo? Es posible. Los eventos de moda son una excelente plataforma para conocer gente, para establecer contactos, para disfrutar de la vida social.
Pero también son un escaparate. Un lugar donde las celebridades deben mostrar su mejor imagen. Demet y Can, sin embargo, parecían más relajados, más auténticos en sus fotos y vídeos en Italia. Se les veía disfrutando de su tiempo juntos, sin preocuparse demasiado por las apariencias. Sus gestos, sus miradas revelaban una cercanía, una complicidad que iba más allá de lo profesional. ¿Será que decidieron dejar atrás el pasado? ¿Que lograron superar sus diferencias? ¿Que encontraron una nueva forma de relacionarse, basada en el respeto, la admiración y la amistad? ¿O tal vez había algo más? La respuesta, por supuesto, solo la saben ellos. Pero las fotos, los vídeos, las entrevistas, todo apunta a una posible conexión más profunda. Una conexión basada en el respeto mutuo, en la admiración, y en una pasión compartida por la vida. *** El factor Erkentzicus, la magia que perdura ***. No podemos olvidar el factor Erkentzicus. La serie los unió, los hizo famosos, los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Y aunque su relación fuera de la pantalla no fuera tan idílica, es innegable que hay una conexión especial entre ellos, una química que traspasa la pantalla. Erkentzicus fue una experiencia transformadora para ambos actores. Los catapultó a la fama, les dio la oportunidad de conectar con millones de personas en todo el mundo. La serie y sus personajes se convirtieron en una parte importante de sus vidas. La química que existía entre Demet y Can en la serie era innegable. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo parecía auténtico, real. Los fans se enamoraron de su relación, y comenzaron a soñar con que esa magia se trasladara a la vida real. Aunque la relación fuera de la pantalla no fuera tan sencilla, es innegable que hay una conexión especial entre ellos, una química que perdura. La experiencia de trabajar juntos, de compartir el éxito, de vivir la presión mediática, todo eso creó un vínculo que quizás nunca se rompa. ***, el inicio de algo nuevo. Las teorías y las esperanzas ***. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué significa la reunión de Demet y Can en Italia? ¿Es el inicio de algo nuevo? ¿Una reconciliación? ¿Un nuevo romance? La respuesta, como siempre, es incierta. Pero lo que sí es cierto es que esta reunión ha despertado la esperanza de sus fans. Los Dem-Can están soñando con volver a verlos juntos, felices, disfrutando de su compañía. Las teorías son muchas. Algunos fans creen que están retomando su relación, que están dispuestos a darle una nueva oportunidad al amor. Otros creen que son solo amigos, que han logrado superar sus diferencias y que están disfrutando de una amistad sincera. Otros, más cautos, prefieren esperar y ver qué sucede. Pero independientemente de lo que suceda, la reunión en Italia ha sido un regalo para los fans. Un recordatorio de la magia de Erkentzicus y de la esperanza de que el amor, en todas sus formas, siempre puede prevalecer. ***, el futuro, ¿qué nos espera? ***. ¿Qué le depara el futuro a Demet y Can? ¿Qué sucederá con su relación? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos disfrutar de la especulación, de los rumores, de las teorías. Podemos seguir soñando con verlos juntos, felices, disfrutando de sus vidas. Lo que sí es cierto es que la reunión en Italia ha sido un evento importante. Un evento que ha reactivado el interés en la pareja, y que ha generado un gran entusiasmo entre los fans. Esperemos que Demet y Can sean felices, que encuentren la paz y la felicidad en sus vidas, ya sea juntos o por separado. Y por supuesto que nos sigan deleitando con su talento, con su belleza y con su carisma. ***, conclusión, un encuentro con historia ***. En resumen, la reunión de Demet Özdemir y Can Yaman en Italia es mucho más que una simple coincidencia. Es un encuentro con historia, un evento que ha despertado la nostalgia, la esperanza y la curiosidad. Hemos explorado las raíces italianas de ambos actores, sus gustos en común, la complicidad que generaron en Erkentzicus, y las posibles razones de su reunión. Hemos analizado las fotos, los vídeos, y hemos planteado la posibilidad de que esta conexión sea mucho más profunda de lo que pensábamos. Hemos recordado la magia de la serie, y la esperanza de que Demet y Can puedan volver a encontrar esa magia en la vida real. La historia de Demet y Can, como todas las historias de amor, es compleja, llena de matices y de incertidumbres.
Pero lo que sí es cierto es que su reencuentro en Italia ha sido un momento mágico, un recordatorio de la belleza del amor, de la amistad y de la esperanza. Quiero agradecerles muchísimo por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más que una simple amistad entre Demet y Can? ¿Creen que hay posibilidades de un romance? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, todo lo que tengan que decir. Me encanta interactuar con ustedes. No se olviden de darle un buen like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.